Bueno, sesiones que han convocado a la apertura formal, discurso del intendente. ¿Qué te dejó? Bien, bueno, fue el día el 1 de marzo, el comienzo de las sesiones. La verdad que fue bastante gratificante escucharlo a Lucas Gui. Por un lado, toda su primera etapa de sus palabras, hablando de la política, ¿no? Poder decirlo hoy cuando tan denostado está el concepto y lo público y el Estado, y Lucas hablando fuertemente de eso y además de todo lo que nos vamos a tener que hacer cargo en función del desguace que se viene haciendo desde el gobierno nacional en tantas políticas. ¿El concepto del discurso te parece importante? Digo, lo que se destacó, lo Sí. que se hizo y lo que se va a hacer, lo que se proyecta. Sí, tal cual. Hablar de la política y cómo vamos a seguir mejorándole la calidad de vida a cada vecina y vecino en temas fundamentales como fue en seguridad, en educación, obra pública, que Lucas lo planteaba muy fuerte, el decir necesitamos que se reactive, tenemos programas para seguir continuando, como el Procrear, que todo lo vemos ahí en Palomar, al costado de Derqui, cómo creció, y hay familias que están esperando poder cumplir su sueño de tener esa casa. Qué y terrible. Esas cuestiones son necesarias que se sigan haciendo. Una par tuya, Silvina Samparisi, dijo desde el radicalismo que no había sido potente el discurso y que se había exacerbado por ahí lo nacional y se había convocado a hablar poco de lo local. En lo local fue fuertemente hablar de la seguridad, que es uno de los temas que también le preocupa a todos nuestros vecinos y vecinas, y que es una política integral, no se puede hablar solamente de la oposición y decir ustedes no se ocupan de la seguridad. La seguridad son un montón de cosas, y de hecho también estaría bueno que la oposición nos pueda acompañar en este reclamo de que el presidente mande los fondos a la provincia de Buenos Aires, que gran parte de esos fondos eran destinados a la seguridad, que puede serlo en policía, en el sueldo, en el salario, pero también lo son en patrullaje, lo son en cámara, lo son en alarma, lo son en iluminación, digamos. Nuestros barrios tienen que estar mucho mejor. El transporte, que también Lucas lo mencionaba, todo hace a la integralidad de la seguridad, como así también estamos en una etapa muy complicada por la conflictividad que hay en los territorios. Mencionaba también el intendente en ese momento de ir contra la venta ilegal, porque sabemos que en Morón tenemos muchos robos de autos, entonces también hay que terminar con ese negocio. Pero no le van a girar nada, por ahora no está girando dinero precisamente. Che, nos solidarizamos con la gente de Telam, lo hemos dicho, sí. Que sigue el conflicto ahí presente, más allá que los números finales de lo que para este gobierno es un gasto, no es en absoluto significativo a la hora de las estadísticas que se muestran. Vanina, pensaba en esto que decías respecto a los recortes del gobierno de Milei. De todas maneras, la demanda por inseguridad es anterior a estos recortes. ¿Qué pensás que no está funcionando respecto al tema? Si bien hablamos de una situación que no se limita al municipio de Morón, es una situación problemática de gran parte del conurbano, del AMBA en general, ¿qué pensás que está fallando puntualmente en Morón para que existan todavía esos reclamos y esa situación? Yo creo que se avanzó muchísimo durante el año que pasó también con la participación ciudadana en la discusión de la seguridad. Hay mucha participación, la verdad, que de distintas organizaciones e instituciones dentro de los foros, en donde ahí está la presencia de las instituciones, del municipio y también de la policía en el destacamento, el comisario o quien sea, y eso hace que se pueda afinar el lápiz en las zonas más calientes, digamos, y de qué delitos determinados hablamos en cada una de las zonas. Obviamente que entendemos que sigue siendo una de las principales preocupaciones, y a mí, por ejemplo, como militante me duele más que nunca cuando llegamos tarde y finaliza con el asesinato de un vecino o vecina, como ha pasado también recientemente. Lo han dicho varios concejales de la oposición, algunos charlando con nosotros aquí, que se subejecutó el presupuesto de seguridad. ¿Cómo es esto? No. Se lo han comentado a muchos foristas y hemos ido con los números en mano a demostrar que hubo un fondo que ingresó en los últimos meses del año y por lo tanto quedó para poder ejecutarse en los siguientes. Imaginémonos que si es algo de dinero que gira de nación o provincia, y más para un tema como seguridad, se utiliza y nunca alcanza como para poder hablar de todo lo contrario. ¿Se compensó con esas partidas el presupuesto? Sí, al comienzo del año siguiente se ejecutó directo y hay más recursos de otros
de otros programas que se fueron aumentando de comunidades sin violencias y demás, que todo va dentro de seguridad. Ahí está bueno esto, abrir todas las voces para terminar de entender, Ubaldo, ¿no? Porque si no se gastó, ¿por qué no se gastó? Se sube Claro, que es estuvo todo y acá está fundamental la saber por qué. respuesta. De hecho, Morón es uno de los municipios que paga también la nafta para el patrullaje, digamos. Ahora se comenzó también una campaña para que se puedan sumar más vecinos y vecinas también a la fuerza policial, que es otra de lo que nos pide provincia, que desde acá podamos ayudar a eso, a la convocatoria, como bueno, poder seguir pidiendo las cámaras, las alarmas, el anillo digital, que hoy están las patentes también funcionando, bueno, el centro de monitoreo en Morón Sur. Charlando con nosotros aquí, el secretario de Gobierno, Diego Espina, decía que militan, acompañan al gobierno de la provincia, pero que tienen diferencias en la política de seguridad. Ustedes, si bien forman parte del bloque Unión por la Patria, pertenecen a espacios distintos dentro de esa construcción. ¿Qué mirada tenés sobre una política de seguridad que es una atribución exclusiva de la provincia de Buenos Aires? A ver, supongo que habrá sido igual el año pasado, cuando estaba Sergio Berni. No, lo dijo aquí hace 2 programas atrás. No charlamos acerca de puntualmente cuál sería la diferencia con el gobierno, con el área de seguridad, pero bueno, hace poquito nos visitó el secretario de Seguridad de la provincia, estuvo avanzando con determinados planteos con nuestro intendente. Digamos, podemos tener, nosotros capaz que ahí no coincidíamos tanto con alguna mirada más de Berni, y todavía no tengo por lo menos un planteo específico con la gestión actual. Pero bueno, nuestro pedido siempre es que puedan generarse mucho más recursos y mucho más policías para que acompañen el labor que se viene haciendo del municipio, pero que sigue fuertemente responsabilidad del gobierno provincial. Qué difícil gerenciar políticas sin presupuestos, ¿no? Digo, cuando tenés recortes en tantas cosas, parte de las que hablás, me quedé pensando en el Procrear como un ente que te permite abrir puertas a imaginar el primer sitio de tu casa propia, chica, mediana, o a la que puedas acceder, un terreno, lo que sea. Es nulo el hoy, y la mirada al futuro es nula, es complicado. No, bueno, en el medio todo eso decanta. El comercio y todo lo que se puede girar alrededor absolutamente de eso. todo. Sí, bueno, perdón. Quería Mi misión es interrumpirte. Está muy bien. Pensaba, Vanina, respecto a lo que fue un poco el disparador inicial, y esto es las consecuencias que puede llegar a tener para un distrito, como en el caso de Morón, estos anunciados recortes y en algunos casos implementados por la gestión de Javier Milei. Como parte, acompañando desde el Consejo a una gestión como la de Lucas Gui, ¿cómo debe reconvertirse? ¿A qué debe apelar un municipio para seguir, por un lado, brindando las prestaciones que brinda, por el otro lado, acercando esas políticas que son fundamentales y para corregir lo que haya que corregir? Sí, por un lado... Perdón, y ahora te interrumpo yo. Sí. Lucas dijo en su discurso de apertura que no iban a acompañar esta política de ajuste. ¿Cómo se hace para revertir esa tendencia de ajuste sin realizar el propio? Sí, tanto para la provincia de Buenos Aires como para cada uno de los distritos que le integra, viene un tiempo difícil, porque son bastantes fondos los que deja de aportarle a la provincia, y van para muchísimas áreas, van para educación, bueno, con el FONID, que fue lo que fue pasando ese ajuste la primero que hizo. Digo, eso hace que, por ejemplo, la 29 y la 48, que son escuelas primarias de nuestro municipio, estaba acordado que iban a comenzar con la doble jornada, pudiendo almorzar también en el colegio, y que se haya definido hoy por provincia, por no poder afrontar los costos, de no abrirlo. Con el tema de la salud pública, hoy tenemos la tasa epidemiológica que te permite tener algunos recursos para lo que fue el COVID, pero para poder afrontar el dengue, y los insumos del Hospital de Morón. Ahora hay un montón de vecinos y vecinas que dejaron la prepaga y fueron al hospital público. Es crítico, nos contaba la Torraca en otro espacio que hacemos en esta misma casa, hace 2 semanas que está volcando gente que no puede sostener. Antes eran uno que otro, ahora es una gran cantidad que están siendo convocados por el hospital, pero el hospital no puede enfrentar. No tiene insumos, no tiene personal y no tiene presupuesto.
Es lo que hablaba el gobernador con la estatización, ¿no? Hay un montón de pibes y pibas que no van a ir a las escuelas privadas y van a ir a las escuelas estatales. En el sistema de salud pasa exactamente lo mismo. Y después tenés un montón de otras áreas para poder... No, lo hablábamos un montón con compañeros, ¿no? Ser creativos, poder inventar de qué manera poder sostener, bueno, buscar en otros casos tasas o lo que sea necesario para poder seguir solventando los números del municipio. Todavía estamos, creo que, sacudidos por la reconfiguración que hubo del mapa político en la Argentina para un fenómeno que algunos vieron, para el que algunos hicieron mucho. Dentro del denominado campo popular, ¿qué tan lejos o qué tan cerca se está del debate del ejercicio autocrítico? Porque no por nada Milei está donde está, no veníamos de un terreno floreciente. Gran parte, creo, de la tolerancia que tienen las políticas de Milei se explican en el mal tiempo que vivió gran parte de los argentinos en lo previo. ¿Cómo están en esa etapa? ¿Qué impulsan desde tu espacio, desde Unión por la Patria en ese sentido? Sí, en primer lugar formo parte de una organización política como es el Movimiento Evita. Tal cual. Que no le tenemos miedo a ninguna discusión y que justamente hace tiempo que venimos discutiendo el espacio político mayor al que integramos. Y por el otro lado también formo parte de una generación de militantes o dirigentes, como queramos llamarlo, que también nos discutimos cotidianamente las deudas pendientes que tenemos en todos estos temas, porque obviamente... es lo que más nos quita el sueño, ¿no? En todo lo que fallamos para que nuestro pueblo haya votado una fuerza política que de su discurso en algunas cuestiones venía a plantear la destrucción del Estado y un montón de cosas, y hoy desde los hechos lo viene haciendo. Y es lo contrario a lo que uno aspira, digamos, desde el peronismo, a vivir bien, a que cada uno tenga los derechos básicos satisfechos y que pueda ir haciendo ese crecimiento en su vida. ¿Qué reflejos fallaron en ese sentido? Obviamente esto es el diario del lunes, ¿no? Desde luego. Porque uno entiende también que mientras el fenómeno de Milei afectaba las chances electorales de Juntos por el Cambio, un sector del peronismo no le prestó atención, porque el enemigo, el adversario a vencer era Juntos por el Cambio. Después nos dimos cuenta que Frankenstein se paró, anduvo y vino por todo. Creo que tiene muchos puntos, ¿no? Desde una parte política en lo que tuvo que ver con el federalismo. Hoy hablamos de los gobernadores y todo lo que viene pasando, pero yo creo que en nuestra etapa faltó mucho más diálogo y discusión y consenso con los gobernadores. Cohesionar más quizá y no que cada uno se maneje. Sí, fueron mucho la cantidad de votos en contra que recibimos de provincias como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza. Fue fuerte lo que se vio desde el interior hacia acá. Entonces me parece que ahí tuvimos bastantes fallas. Y después, en los primeros años con la pandemia, creo que tuvimos un montón de políticas acertadas en base, al cuidado de la salud, en base a la industria y al comercio, del ATP, todos los fondos que se fueron recibiendo para la industria. Y después creo que cometimos un montón de errores políticos de lo que es el ABC de lo que no se debería hacer. Yo estoy de acuerdo con todas las discusiones, poder discutir todas las cosas en las que no estemos de acuerdo. La verdad es que no sé si lo haría público, sino creo que faltó mucho más... debate interno. Debate interno, sí. Sin Ahora, de dudas. todas maneras, tampoco está bueno vivir lacerándose. Digo, por ahí a donde va Ubaldo es todo más macro, más grande. Yo no sé si a la gente común que hoy no tiene laburo y que come una vez menos por día le sirve. Desde el Movimiento Evita, ¿qué respuesta le dan? Porque te preguntan, los tenés y te duele. Yo ahí lo que creo es que a veces, que es un error de la militancia y de la política en general, es que te lleva mucho más tiempo lo que se llama la rosca interna que poder gestionar de cara a cada una de las necesidades que sea. Lo que pasa es que y hoy nos pegó dos cachetazos. Tiempos, dos cachetazos o tres cachetazos. Cada uno de nosotros hoy estamos con la preocupación. Y además, siendo militantes del territorio, la situación, porque las explicaciones están ahí a mano. Sí. Con el vecino que te cruza, con la gente que te votó, con la gente que te acompaña, que te conoce desde que eras una militante, raza, si se quiere. Todo esto implica también un compromiso distinto.
Sí, ya nos veníamos de alguna manera planteando esto porque veíamos que del Estado habíamos llegado a un punto en que ya no le estábamos mejorando la vida a nadie, ¿no? Y de pronto toda esa discusión que nosotros damos hoy en estos 3 meses fueron 10 escalones para abajo. Hoy veníamos ayer de justamente un barrio de Manzanar, de hablar con los compañeros y compañeras, que cada día que pasa son 12 o 13 o 15 familias más que se suman a pedir un plato de alimentos y ya no tenemos Es que más. los hogares tampoco tienen respuesta, pues no tienen más manera de dar. No. ¿Qué estamos hablando? ¿Un plato de comida? Un plato de comida, o sea, lo más básico que puede aspirar una persona a poder tener en su cotidiano, digamos, en su vida. Bueno, hoy hay familias que ya no tienen su plato de comida en la mesa. Y desde los merenderos tampoco hoy podemos estar dando respuesta, porque obviamente tenemos un montón de cosas que tiene que ver con la donación, que tiene que ver con la plata que cada compañera y compañero del merendero aporta para poder hacer el pan, para hacer esto, para hacer lo otro. Sí, porque, pero el bolsillo también de ustedes. pero ya el bolsillo se achicó. Así que esperamos que en eso el gobierno nacional se sensibilice y pueda abrir un canal de diálogo para poder abastecer a los merenderos y comedores de alimentos. ¿Lo crees de verdad que se puede sensibilizar? A la luz de lo que uno ve, yo tengo dudas. Creo que tiene que hacerlo. No puede existir una persona que pueda querer gobernar o que pueda querer hablar del argentino o lo que sea cuando más personas se caen en este nivel de indigencia. Hemos recurrido a sectores como de la Iglesia, a determinados grupos económicos también, porque necesitamos que esta discusión llegue a oídos de él y que por sobre todo comience a resolverlo. Ahora, entramos en conflicto con estas buenas intenciones que planteamos cuando el presidente en su discurso ante la Asamblea señala una convocatoria a gobernadores a la que algunos, como Axel Kicillof, ya adelantaron que no van a concurrir o que no van a dar participación. ¿Cómo se zanja eso? En realidad, Axel lo que planteó es que si es una mesa de trabajo van a estar ahí como en cualquier instancia que así lo requiera. Ahora, si es algo marketinero o es una cuestión donde no vas a ir a discutir nada, sino porque de la forma en que lo planteó, más que a una mesa de diálogo, fue una imposición. Bueno, no vamos a ir a ningún lugar donde nos quieran imponer las cosas sin poder discutir lo que está afectando todo el programa económico que viene afectando a cada una de las provincias y que es fuertemente también en Buenos Aires. Advierto más del presidente una decisión de quebrar cierto eje de gobernadores favoreciendo a algunos y relegando a otros que a esta mesa de trabajo, pero bueno, la expectativa y la esperanza hasta último momento no se puede perder porque hay millones de personas dependiendo de eso, ¿no? Sí, yo creo que cuando habla del concepto de la casta y habla de los gobernadores, lo que tiene que quedar en claro es que no le habla a una persona que es quien está a cargo de la provincia, habla a todo el pueblo que conforma esa provincia. Por hoy, gracias. A veces cometemos el error de llevarte por otro lugar, pero es el camino, no necesariamente queríamos hablar de Morón y empezamos con esto, pero, ¿viste? Pero no hay manera de explicar, claro, no hay ningún manera. municipio sin explicar lo que está pasando en el país. No hay manera.